Buenos días, mi nombre es Enex Salazar, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, y hoy les vengo a exponer acerca de qué son los procesos de producción de masa o que desprenden viruta, junto con mis compañeros Mariana Díaz, César García y José Mata. A continuación, primero que todo, les daré una breve introducción acerca de qué son los procesos por desprendimiento de viruta. Los procesos de desprendimiento de viruta son todos aquellos procesos que se encargan de retirar o de separar material de una pieza previamente ya fabricada, ya sea por laminado, fundición o por forja. El nombre por desprendimiento de viruta se le da a este proceso debido a que todos esos desperdicios que desprenden mediante una herramienta de corte son llamados viruta, de allí su nombre. Ahora, algunos de los procesos más fundamentales que podemos encontrar actualmente sobre el proceso de desprendimiento de viruta son el devastado, el acabado y el rectificado, donde el acabado es aquel proceso que se encarga de eliminar la mayor parte restante del material, es decir, la primera forma que se le va a dar a esa pieza que se le está realizando, el mecanizado. Ahora, el acabado es aquel proceso que se encarga de poca eliminación de material y con una mayor precisión a la hora de realizarlo. Y finalmente, el rectificado es aquel proceso que se encarga de la mayor parte de eliminación del material y que se ejecuta a altas velocidades de avance, tanto de avance como de corte, para que ese material tenga un acabado excelente y sea puesto a la venta. Ahora les mostraré qué es una limadora. Una limadora es una máquina de herramienta que se utiliza para el proceso de mecanizado por desprendimiento de viruta, la cual consta de una herramienta de corte que realiza un movimiento rectilíneo desde atrás hacia adelante, desprendiendo viruta del material que se le fue otorgado. Ahora, en la actualidad existen dos tipos de limadora actualmente, como lo pueden ser la limadora mecánica y la limadora hidráulica. La limadora mecánica es aquella que se encarga de las superficies horizontales, verticales y de ángulo. Ahora, la limadora hidráulica, a diferencia de la limadora mecánica, tiene una particularidad, y esa particularidad es que la limadora hidráulica permite a la pieza que se le está realizando el mecanizado, permite que esa pieza avance de atrás hacia adelante de forma automática o manual. Ahora podemos ver las partes principales de una limadora. Como podemos ver, se encuentra conformada de la siguiente manera: carro, mordaza de sujeción, mesa, tornillo y manivela. Ahora, el carro es aquella parte que se encarga de regular la velocidad de avance y de corte que puede ejercer esa limadora. La mordaza de sujeción es aquella parte de la limadora que se encarga de sujetar el material que se le va a realizar el mecanizado. La mesa es aquella parte donde se fija el material que se le va a realizar el mecanizado. El tornillo es aquella parte que también se encarga, pero con más precisión, de regular la velocidad que ejerce, en este caso solamente de avance, que ejerce la limadora a la hora de realizar ese mecanizado a esa pieza. La manivela es aquella que se encarga de medir, de cuadrar el ángulo y que se encuentra debajo de la mesa, ya sea por debajo de la mesa, cuadrar el ángulo longitudinal en el cual se va a situar la pieza para realizarle el mecanizado. Herramientas de corte. Las herramientas de corte que emplea una limadora son monófilas, es decir, son muy parecidas a las del torno. Como podemos observar, se encuentra constituida por dos partes muy fundamentales, como lo son la cara y el filo. La cara es aquella parte de la herramienta por donde va a pasar la viruta que ésta desprende a la hora de realizar el mecanizado. Y el filo es aquella parte que roza con la pieza que desprende la viruta de ese material. Algunas de las operaciones de una limadora, como podemos ver, son mecanizado de superficies planas, mecanizado de superficies planas verticales, mecanizado de superficies planas inclinadas, así como también la fabricación, el proceso de ranurado, chavetero, segrinado,
moleteado, plano y formas especiales. Todo depende del proceso que se vaya a realizar. Ahora, en el proceso de limado se encuentra conformado de por 5 partes muy fundamentales a la hora de ser realizado. Como podemos ver, tenemos que consiste en el trazado de la pieza, es decir, la pieza que hay que trazar la pieza que se le va a realizar ese mecanizado. Existen dos tipos de carrera en el mecanizado, como son la carrera pasiva y la carrera activa. La carrera pasiva es aquella que no ejecuta ningún movimiento, es decir, solamente está de preparación. Y la carrera activa es aquella que se encarga de cortar el material o desprender la viruta de la pieza, pues. Su objetivo es lograr que la carrera pasiva sea de una mayor velocidad que la carrera activa. La carrera pasiva debe ser o es 1 o 5 veces más rápida que la carrera activa. Ahora, algunos de las tablas que podemos encontrar dentro de una limadora puede ser, en este caso, la tabla de un material, como podemos ver, tipo de herramienta, acero de herramienta, acero rápido, en el cual podemos encontrar también que se encuentra conformada por la resistencia de ese acero que se le va a aplicar a la hora de realizar el mecanizado, y esta se mide en kilogramos sobre milímetros cuadrados. También la velocidad de corte que se le va a aplicar a ese material, así como también la densidad que posee ese material, y esa parte es muy importante porque no podemos excedernos de esa densidad, porque si no se puede fracturar ese material a la hora de realizar el proceso mecanizado. Algunas de las fórmulas para calcular lo que vendría siendo, en este caso, la velocidad media que puede tener una máquina de herramienta limadora, pues es la velocidad BM es igual a la velocidad media, BC es igual a la velocidad de corte, BR es la velocidad de retroceso, y esto nos conlleva a que la velocidad media es igual a 2 por la velocidad de corte por la velocidad de retroceso entre la velocidad de corte más la velocidad de retroceso. De esta manera obtendríamos lo que sería la velocidad media. Ahora, otro de los procesos es el de tornería. Este es un proceso de mecanizado por arranque de viruta, es decir, parte del material inicial de la pieza es eliminado hasta obtener el producto deseado. Aquí la máquina que realiza este tipo de proceso es el torno. Es importante mencionar que si bien este proceso de la tornería es empleado para tornar, crear o incluso moldear y reparar diferentes piezas metálicas que van dirigidas a una máquina en específico, como por ejemplo desde un auto hasta un horno de panadería. Cabe destacar que es en la tornería donde las partes pequeñas corresponden o se unen a las partes grandes hasta que éstas cumplan con sus funciones de la máquina o la pieza, en donde los torneros, que vienen siendo los profesionales encargados de realizar la tornería, estos se encargan de realizar una labor en general basada en crear, tornar o moldear cualquier tipo de pieza en específico. De acuerdo a las etapas de los procesos de tornería podemos encontrar las siguientes: el tiempo de carga-descarga, que es la fijación de la pieza a trabajar en el torno. Aquí el tiempo de trabajo tiene que ver con el tamaño, el peso o incluso con otras características de la pieza. También podemos encontrar el tiempo de corte, que aquí es donde las herramientas realizan los cortes necesarios hasta obtener el producto deseado. El tiempo ocioso, que es el tiempo de trabajo o incluso el tiempo de mano de obra por parte de los trabajadores. Y el tiempo de sustitución de herramienta, que es el tiempo empleado en donde se aplica el cambio de herramienta cuando estos ya se han cedido su vida útil. Es importante mencionar que en estas etapas, luego de aplicarlo, ya no es necesario aplicar otro tipo de acabados, ya que si ellas se aplican en buena manera se pueden encontrar ciertos buenos acabados superficiales y con tolerancia muy pequeña. De acuerdo a la ventaja de la tornería podemos encontrar la siguiente: buen acabado superficial, requiere menos energía que otros procesos, el control de viruta es sencillo, también esto cumple con las especificaciones que las personas requieran, también crean buenas piezas metálicas para diferentes máquinas con buenas calidades. De acuerdo a las desventajas de la tornería podemos encontrar la siguiente: la mayor parte de los defectos son imprecisiones en la superficie, como por ejemplo rugosidad. Otra de sus desventajas son las limitaciones a geometrías de revolución y los desgastes de la herramienta considerables. Es aquí donde en esta última de las desventajas actúa una de las etapas, que es la de sustitución de herramientas,
para que este en sí no ocurra durante los procesos de tornería. De acuerdo a los materiales y productos que son más utilizados en los procesos de tornería, podemos encontrar lo siguiente: el acero al carbono, el cobre, el acero inoxidable, el aluminio, el zinc, el magnesio o incluso otros materiales factibles como el plomo, el níquel, estaño, cerámica, titanio, termoplástico y termoestable. Es importante tomar en cuenta que algunos ejemplos de piezas metálicas que son realizadas por la tornería pueden ser las varillas roscadas, como pueden observar, los cojinetes, también se encuentran los tornillos, los ejes y los pasadores. De ellos resultan también los movimientos de trabajo en la operación de tornería, en donde esto consta del movimiento de corte, que esta parte de la pieza en general que se esté torneando hasta que ésta rote sobre su eje principal. El movimiento de avance, que es donde el movimiento de la herramienta de corte va en dirección a la pieza que se está trabajando, la profundidad de pasada, que es donde la herramienta de corte va dirigida al material arrancado en profundidad de avance del mismo. Y los nonios de los carros, que ellos son los que regulan el trabajo, en donde el torno, ellos poseen unos nonios que van en forma de tambor graduado, los cuales estos indican la dirección con que se mueve el carro, es decir, ya sea transversal, longitudinal o de charriol. Algunas de las operaciones que se aplican en la tornería, que pueden ser tanto internas como externas, pueden ser las siguientes: el cilindrado, el refrentado, el tronzado, el ranurado, también se encuentra el rocado interior y el interior, el taladrado, el madrinado, el escariado y el moleteado. Okay, a continuación yo les voy a hablar sobre el proceso de fresado. Fresado, esto se encarga de fabricar materiales tales como lo que es el diente, labio y placas de metal duro, creando lo que es el control de movimiento de acuerdo a las piezas. En el caso de fijar una pieza para la cual se va a mecanizar. Okay, para hacer este tipo de trabajo es necesario conocer de una fresadora, que esta es una máquina herramienta encargada de realizar trabajos de mecanizado en los materiales tales como el metal, la madera y los sólidos. Y es también conocida como una máquina multitarea, ya que hace trabajo también de torneado y fresado. Okay, esta máquina fresadora cuenta con ejes los cuales proporcionan un mayor grado de libertad al momento de realizar las operaciones. Principalmente se tiene lo que es la fresadora de 3 ejes, que esta proporciona movimientos tales como horizontal, vertical y oblicuo. Esta lleva a cabo un control de movimiento de acuerdo esta lleva a cabo un control de movimiento entre un plato giratorio de acuerdo a las relaciones existentes de una máquina herramienta y la pieza que se encuentra en un eje de acuerdo al plano cartesiano. Okay, seguidamente se tiene lo que es la máquina fresadora de 4 ejes, que esta cumple con todas las funciones ya antes nombradas en el modelo anterior, y esta proporciona lo que es la posibilidad de un control de giro de la pieza sobre uno de los ejes gracias a un plato giratorio o mecanismos diversos, de tal forma para que la máquina fresadora pueda generar operaciones de superficie, realizando actividades como lo que es el labrado en patrones cilíndricos, creando como resultado o obteniendo ejes estriados o engranajes. Seguidamente se tiene lo que es la máquina fresadora de 5 ejes, que igualmente esta cumple con todas las funciones anteriores, y esta cuenta con dos particularidades importantes, ya que este lleva a cabo un control de giro sobre 2 de sus ejes, siendo uno perpendicular al husillo y el otro paralelo, así como en el caso de los 4 ejes, que va mediante un plato giratorio y mecanismos diversos. También permite llevar un control de los ejes de forma horizontal, para que la herramienta pueda inclinarse al momento de realizar la operación alrededor del eje perpendicular al anterior. A continuación tenemos lo que son los tipos de fresado,
Principalmente estos son los más comunes y se tiene lo que es el corte, que este tipo de fresado es uno de los más importantes, ya que cuando llegan los materiales a la fábrica, estos deben ser revisados de acuerdo a que no contengan deformaciones o sean de condiciones básicas. Ya siendo así, se debe realizar lo que es un estudio y para que sean acoplados a lo que es la producción mediante un disco de corte de gran diámetro. Seguidamente se tiene lo que es el tipo de planeado, el tipo de fresado llamado planeado, que este tiene como objetivo principal realizar operaciones de planeado mediante, como por ejemplo pueden ser las actividades de carpintería en los bares, que este es uno de los más frecuentes, ya que es un modelo fresado muy importante, y este contiene una variante también que es llamado fresado en escuadra, que este es realizado con materiales tales como lo que es el metal, que es utilizado para que la herramienta pueda realizar paradas de acuerdo al momento de realizar los cortes, seguidamente obteniendo como resultado una figura de escalones. Ok, seguidamente se tiene lo que es el remodelado recto, que utiliza lo que son las fresas cilíndricas para crear o montar sobre otra pieza de esta forma, para que se pueda acelerar lo que es el proceso de producción con discos de acero. Y cabe destacar que un mejor material para este tipo de trabajo es el metal duro, pero por ser de alto nivel económico se reservan para mayores cantidades de trabajo. Y por último se tiene lo que es el torno fresado, que estas son actividades tales como realizar agujeros de manera exterior, creando un patrón cilíndrico. El proceso de taladrado. Definición. El proceso de taladrado es un proceso de mecanizado que se realiza un agujero en una pieza cualquiera mediante la broca. Este elemento se puede realizar por un taladro portátil con una máquina taladradora, en un torno, en una fresadora, en un centro de mecanizado CNC o en una marinadora. Este proceso conlleva al mecanizado. El mecanizado es donde se trabaja el material y se puede conseguir de mejor forma las piezas necesarias. Las especificaciones del taladrado. El taladrado es un proceso mecanizado, como antes mencionado, el cual se hace un corte en una pieza por el giro de una broca, el cual la broca arranca la viruta del material y hace un agujero. Dicho agujero tendrá las dimensiones, tendrá las características que deseemos, tanto en las dimensiones y su diámetro, entre otros. Sus elementos más importantes es el taladro y la broca. El taladro está en diferentes tamaños debido al soporte que lo esté sujetando, y la broca es una herramienta clave para el taladrado. Cuando se vaya a hacer el taladrado se le hace presión a la pieza que se está taladrando. El material que ésta esté botando, que desprende la pieza, se denomina viruta. Los procesos del taladrado son los siguientes. Tenemos el escariado, que es el que se realiza para agrandar el agujero. El roscado interno. Este proceso se utiliza mediante un machuelo y se usa para cortar una roca que esté dentro del orificio existente. El ahorcado se utiliza para hacer un agujero de forma escalonado, en donde tiene que tener un diámetro más grande y un diámetro más pequeño dentro de un mismo orificio. El abellado es similar al ahorcado, el cual su diferencia es que esta tiene forma de cono, donde va a entrar un tornillo o un perno de cabeza plana. El centrado se denomina también taladrado centrado, ya que esta se realiza un agujero para poder tener la precisión de realizar el siguiente agujero. Los tipos de taladrado son el taladro radial. El taladro radial, esta tiene la mesa de trabajo en la parte superior, ya que esta está diseñada para acomodar piezas grandes. El taladro manual es una evolución del vertiqui y cuenta con un engranaje que multiplica la velocidad al giro de la broca
al dar la vuelta de la manivela. El taladro eléctrico es la evolución del anterior, solo que esta se le puso un motor eléctrico para facilitar el taladrado. Es una herramienta imprescindible para cualquier bricolador. También tenemos otro tipo de taladro, que son los taladros de banco, el taladro múltiple, la mandrinadora, el taladro con sillos múltiples y el taladro CNC. Muchas gracias por su atención.